Mi nombre es Paulo, tengo 58 años, y han pasado 8 años desde mi divorcio con mi esposa, que en ese momento tenía 48 años. Mi hija, de 28 años, cortó completamente el contacto conmigo y eligió el lado de su madre, sin siquiera cuestionarme sobre mis sentimientos. Si aún no estás inscrito en nuestro canal Cuentos de Historia, no pierdas esta oportunidad. Inscríbete ahora para disfrutar de una nueva historia todos los días. A pesar de que el divorcio ocurrió hace casi una década, me llevó bastante tiempo aceptar cómo se desarrollaron las cosas y encontrar serenidad en mi vida. Esto se debe, en parte, al hecho de que mi exmujer intentó destruir completamente mi reputación, pero lo que más me entristeció fue estar alejado de mi hija, a quien amo mucho. Ser totalmente excluido de su vida fue más doloroso que cualquier otra cosa, especialmente porque ella ya era adulta en ese momento. No había manera de que pudiera formar parte de su vida a menos que fuera su deseo, y ella mostraba una determinación clara en elegir el lado de su madre. Ya no tenía parientes además de mi madre, que sufría de Alzheimer, así que esta situación definitivamente se destacó como una de las peores cosas que he vivido. Intenté ponerme en contacto con mi hija varias veces después del divorcio, sin embargo, ella estaba decidida a quedarse al lado de su madre, sin siquiera considerar escuchar mi versión de la historia. En un momento, mi exmujer se puso en contacto y amenazó con demandarme por acoso si no dejaba en paz a nuestra hija. Esto complicó aún más las cosas para mí, llevándome a renunciar a insistir. En los últimos 8 años, cuidé de mi madre y me enfoqué en mi carrera. Tuve algunas relaciones casuales aquí y allá, pero siento que no puedo confiar plenamente en otra persona después del divorcio. De todos modos, esa ha sido mi vida durante casi una década. Disculpa si sueno pesimista. La razón por la que estoy escribiendo esta publicación es porque mi hija recientemente se puso en contacto conmigo después de todo este tiempo. Me sentí extremadamente feliz y pensé que finalmente había reconsiderado y entendido que el divorcio no fue solo mi culpa. Esto fue reconfortante, especialmente porque mi madre falleció recientemente, y he estado lidiando con esa tristeza solo, deseando algún consuelo y apoyo familiar. Mi hija se puso en contacto algunos meses después de la muerte de mi madre. Recibí una llamada de un número que no reconocía y respondí para escuchar la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija ni reconocí su voz porque había pasado mucho tiempo desde que hablamos. Me sorprendí bastante cuando se presentó. Dijo que vio en Facebook que su abuela había fallecido y quería saber cómo estaba yo. Me sorprendió, ya que ni siquiera sabía que me seguía en las redes sociales, y me pareció amable de su parte. Le agradecí por llamar y le dije que estaba bien, además de expresar cuánto la extrañaba. Conversamos por un tiempo, y ella sugirió que nos encontráramos personalmente en lugar de hablar solo por teléfono. Me sentí extremadamente feliz y estuve de acuerdo. Inmediatamente acordamos encontrarnos en mi casa durante el fin de semana. Estaba realmente emocionado con la idea de verla después de todos estos años. Espero que podamos reconstruir nuestra relación o, al menos, conocernos mejor. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinarle. Estaba nervioso y emocionado cuando abrí la puerta por primera vez. Simplemente no la reconocí, ya que ha pasado casi una década desde que la vi por última vez, cuando todavía era solo una niña. Comenzamos a hablar y, aunque fue un poco extraño al principio, creo que ambos nos abrimos después de un tiempo. Ella me contó sobre su vida y lo que hace en el trabajo, y yo hablé sobre la mía. Después de la cena, finalmente fuimos a la sala. Le pregunté por qué nunca se molestó en escuchar mi versión de la historia durante el divorcio y automáticamente eligió a su madre. Admití que su madre estaba más presente como madre, ya que era ama de casa, mientras yo trabajaba en construcción y tenía largas jornadas, pero siempre hacía lo posible para dedicar el máximo tiempo posible a mi hija. Mi hija luego dijo que lamenta cómo se desarrollaron las cosas, que era demasiado joven para pensar con claridad y fue manipulada por la versión de la historia que su madre presentó. Básicamente, mi exmujer me pintó como el gran villano que solo se preocupaba por sí mismo. Y como mi hija nunca escuchó mi versión de la historia, nunca cuestionó lo que su madre decía. Hablamos más sobre esto, las cosas iban bien hasta que finalmente reveló por qué estaba allí.
Ya habíamos hablado durante horas cuando le pregunté qué la hizo ponerse en contacto conmigo después de todos estos años. Pareció un poco incómoda, y le dije que podía ser honesta conmigo. Fue entonces cuando reveló que me había estado siguiendo en Facebook y, al descubrir que su abuela había fallecido, pensó que los abogados se pondrían en contacto con ella sobre la herencia. Cuando eso no sucedió, pensó que debería ponerse en contacto personalmente conmigo. Dijo que quería darme tiempo para lidiar con el duelo, pero que recientemente se comprometió y realmente necesitaba dinero para ayudar con los gastos de la boda. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Honestamente, pensé que, después de todos estos años, mis plegarias se habían cumplido y podría tener una familia nuevamente. Pero parece que nunca le importé desde el principio, y todo esto era solo una forma de obtener su herencia. Lo más irónico es que legalmente no es su herencia, es toda mía. Y si no hubiera sido tan terrible conmigo como hija, seguramente terminaría quedándose con la mayor parte, si no toda. No me importa el dinero, nunca me ha importado, honestamente. Vivo en mi propia casa. No tengo pasatiempos costosos y compro la mayoría de mi ropa en tiendas de segunda mano. Incluso si la herencia no estuviera en cuestión desde el principio, no me habría importado ayudar con su boda si ella hubiera abordado la situación de manera amigable, en lugar de tratar de aprovecharse de mí y solo preocuparse por la herencia. Todo esto pasaba por mi mente al mismo tiempo. De alguna manera, mantuve mi compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Ella reaccionó con bastante cautela y afirmó que la herencia era lo menos importante, y su objetivo real era reconectarse conmigo. Nunca se perdonó por no haberse puesto en contacto mientras su abuela estaba viva. Dijo que tenía el deseo de hacerlo durante años, pero nunca tuvo el coraje porque pensaba que yo nunca la perdonaría. También alegó haber sido manipulada por su madre. Sin embargo, pude notar, por la expresión de pánico en su rostro, que estaba tratando de suavizar las cosas para que yo la perdonara, y me pregunté si su interés estaba en el dinero. Le pregunté cómo sabía que había una herencia, y ella dijo que algunos años antes del divorcio, mientras visitaba a mi difunta madre, ella le dijo que quería que ella heredara todo lo dejado por mi padre, que falleció años atrás, ya que ella era la única nieta en la familia. No tengo hermanos, y en ese momento, mi matrimonio estaba bien. Así que entendía por qué mi madre podría haberle dicho eso a mi hija. Quiero decir, si el divorcio nunca hubiera ocurrido o si mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero sería suyo, como ya mencioné. Pero la idea de que solo le importara el dinero y me diera falsas esperanzas fue absolutamente devastadora. Me quedé impactado, pero hice todo lo posible por no mostrar mi descontento en ese momento. Pensé que la única forma de probar sus intenciones sería ver cómo reaccionaba si afirmaba que no había dinero que heredar. Le pregunté cuál era su expectativa con respecto a la herencia, y ella hizo una estimación bastante sensata. Noté que hubo cierta planificación en toda esta situación. Entonces, le expliqué que lamentaba decepcionarla, pero que, en realidad, su abuela dejó todo para mí hace años, y planeo utilizar ese dinero para iniciar un negocio, lo que impedía mi ayuda. Me ofrecía contribuir al matrimonio con mis propios recursos, proporcionando asistencia para los gastos de la ceremonia. La decepción en su rostro confirmó mis peores sospechas. Expresó gratitud por la ayuda, pero, como única nieta, afirmó que tenía derecho al menos a una parte de la herencia. Le dije que deseaba poder ayudarla, pero mi decisión era final y no había nada que pudiera hacer por ella. Si no estaba satisfecha con el dinero que le ofrecía, se puso completamente roja y comenzó a ponerse visiblemente irritada. Me pidió nuevamente que reconsiderara mi decisión, pero mantuve lo que me parecía correcto. Fue en ese momento que ella dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Dijo que debería haber adivinado que siempre sería el egoísta que su madre decía que yo era, y que estaba feliz de que estuviera solo en la vida. La miré con desprecio apenas disimulado. Sus palabras fueron dolorosas, pero en ese momento ya sabía qué esperar. Simplemente no esperaba que fuera tan deshonesta tan rápidamente. Ella comenzó a decir algo más, pero la interrumpí antes de que pudiera hablar.
Le dije que ya imaginaba que la única razón por la que se pondría en contacto conmigo sería para pedir un favor. Además, destacé que utilizar el hecho de que estaba de luto por mi madre para tratar de manipularme era inhumano, incluso para alguien como ella. Aunque intentó decir algo en ese punto, simplemente reí en su cara y mencioné que si no me hubiera bloqueado todos estos años atrás, habría recibido mi mensaje sobre la abuela y muy probablemente habría obtenido la mayor parte, si no toda, de la herencia. La frase tuvo el efecto que yo quería. Ella parecía completamente perpleja y me preguntó qué quería decir. Le dije que me desbloqueara en su antiguo número para que pudiera enviar todos los mensajes que nunca fueron entregados. Bueno, ella lo hizo. Reenvié todos los mensajes en los que le supliqué que me escuchara e incluso le advertí que su abuela había sido diagnosticada con Alzheimer y que quería que se encontraran antes de que ella se olvidara por completo de su única nieta. Esto era completamente verdad, ya que al principio de la enfermedad, mi madre mencionaba frecuentemente a mi hija y pedía verla. Recuerdo cómo eso partía mi corazón por no poder cumplir ese deseo. Voy a admitir que ella parecía avergonzada después de leer todos esos mensajes. Se disculpó, pero afirmó que, al analizar los mensajes, quedaba claro que su abuela querría que ella tuviera su parte de la herencia y no sería justo castigarla de esa manera. Mencionó que era joven y no sabía mucho durante el divorcio, de lo contrario, habría manejado las cosas de manera diferente. Además, expresó sinceramente el deseo de reconstruir nuestra relación, pero advirtió que, si yo elegía ser egoísta, ella no se sentiría cómoda continuando la relación. Le dije que si el dinero era el factor decisivo para ella, tal vez sería mejor que no tuviéramos una relación. Quería creer en ella cuando hablaba de reconstruir nuestra relación, realmente quería, pero en ese momento, no podía. Informé que consideraría darle una nueva oportunidad a nuestra relación, pero la herencia estaba fuera de discusión. Ella me miró con puro odio y salió de mi casa. Desde entonces, he hablado con algunos amigos. La mayoría está de acuerdo en que hice lo correcto, pero uno de mis amigos más cercanos dijo que, como realmente no me importa el dinero, debería simplemente olvidarlo y permitir que mi hija tenga al menos una parte, si eso significara tener familia en mi vida. No estoy de acuerdo con eso, pero desde que lo dijo, no puedo quitármelo de la cabeza. ¿Debería darle a mi hija parte de mi herencia? Deje sus comentarios. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años. Podría pensarse que, después de todos esos años, ella no sería capaz de apuñalarme por la espalda, pero eso fue lo que sucedió. No quiero entrar en detalles, pero descubrí que me estaba engañando con varios hombres. Aparentemente, esto venía sucediendo durante años antes de que finalmente lo descubriera. Cuando descubrí, quedé completamente destrozado. No sabía cómo enfrentarla, así que comencé a beber excesivamente y a involucrarme con otras personas. Casi destruí mi vida. Tuvimos muchas peleas, y creo que eso, junto con la bebida, facilitó mucho que ella manipulara a mi hija para que se pusiera de su lado. Después de casi un año viviendo de esta manera y estando separados, finalmente nos confrontamos y nos divorciamos. Mi exmujer solía ser periodista en ese momento y es un poco una celebridad local. Usó su influencia para tratar de destruir mi reputación y casi lo logra. Después del divorcio, me llevó mucho tiempo dejar de beber y volver a mi vida normal. Voy a admitir que, cuando me enteré de los asuntos de mi ex, perdí el control y no fui un padre presente para mi hija, incluso durante el periodo en que estábamos separados y durante aproximadamente un año después del divorcio. Prácticamente siempre me aislaba y no estaba presente en la vida de mi hija. No en tanto, al retomar el control de mi vida después de dejar de beber, mi primera iniciativa fue comunicarme con ella y expresar mis disculpas. Sin embargo, ella se negó a escucharme y me bloqueó en todas las redes sociales. Creía que darle tiempo resolvería las cuestiones y que eventualmente comprendería. Sin embargo, han pasado 8 años y nuestra relación solo ha empeorado con el tiempo. Ahora, en cuanto a la herencia de mi madre, técnicamente, el dinero pertenecía a mi padre. Mis abuelos eran ambos médicos y adquirieron propiedades en toda la ciudad durante sus carreras. La mayoría estaba alquilada y generaba mucho dinero.
Mi padre falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mi madre. Durante mi matrimonio y algunos años después de mi divorcio, mientras su salud estaba bien, todo permaneció a nombre de ella. Justo después de la muerte de mi madre, heredé todo como su único heredero. Mi esposa no recibió nada en el divorcio, excepto la pensión hasta que se volvió a casar hace algunos años, por lo que, de la manera en que están las cosas, mi hija nunca llegó a poseer nada. Ella sabía, por supuesto, que su abuela era propietaria de algunas propiedades y tenía algunos irons, pero nunca toqué ese dinero, ya que lo que ganaba con mi antiguo negocio de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Y mi hija no se puso en contacto conmigo después de esa noche, y no creo que lo haga, para ser honesto. Creo que dejó bastante claro que solo toleró toda esa actuación por causa de la herencia. Y ahora que eso ha terminado. Estaría mintiendo si dijera que no estoy un poco molesto por esto, pero, en este punto, sé que no debo esperar mucho de las personas, no importa quiénes sean. También creo que tal vez sea hora de abrirme y tal vez volver a salir y encontrar una nueva compañía, en lugar de esperar a que fantasmas de mi pasado aparezcan por ahí. Días después de regresar del trabajo y estar arreglándome para salir con algunos amigos, sonó el timbre. No estaba esperando a nadie, pero abrí la puerta y allí estaba ella, mi peor pesadilla. Cambió su cabello y perdió peso, así que me llevó unos segundos reconocerla, pero es difícil olvidar a alguien con quien estuviste durante décadas. Verla fue un shock, no sabía qué decir, así que me quedé paralizado. Y ella me preguntó si tenía un momento para hablar sobre algunas cosas. Estaba un poco nervioso, pero no quería que ella permaneciera allí en mi puerta, así que la invité a entrar. Fue bastante extraño, como pueden imaginar. Hablamos de esto y aquello, y luego mencionó que entendía que la situación estaba un poco extraña, pero había algunas cosas que necesitaba contarme. Le pedí que continuara, y reveló que nuestra hija se puso en contacto con ella y compartió sobre la herencia. Medio que ya lo esperaba, después de todo, ¿por qué más ella necesitaría hablar conmigo después de todos estos años? De todos modos, expresó comprensión de que el divorcio fue extremadamente difícil para mí y que llevó las cosas más allá de lo necesario. Me reí de eso, pero ella ignoró mi reacción. Luego afirmó que no debería castigar a nuestra hija por lo que sucedió entre nosotros dos. Repitió algunas de las mismas cosas que mi hija dijo, destacando que era muy joven en el momento del divorcio. No entendía completamente la situación y que no debería guardar rencor por haber elegido a la madre en lugar de a mí. En ese momento, expresé que ya no guardaba rencores contra nadie, y aunque pudiera quedar algo de enojo, no se dirigiría a nuestra hija. Dejé claro que me sentí herido al darme cuenta de que, después de todos estos años, ella solo pensó en buscarme porque había la posibilidad de obtener algo de dinero con ello. Le dije lo mismo que le dije a mi hija, podría haberme buscado antes. De esa manera se habría quedado con toda la herencia. Mi ex intentó armar alguna defensa, pero le dije que mi decisión era final y que si solo iban a dar vueltas en torno a este tema, estarían perdiendo su tiempo. Le dije que tenía compromisos y que, si no había más nada que discutir, debería irse. Ella pidió disculpas por molestar, y le dije que no había necesidad para eso. Después de que se fue, me quedé allí, pensando. Nunca esperaba volver a verla. Salí con mis amigos e intenté olvidar todo esto. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi hija. Pensé en no contestar, pero la curiosidad venció, así que lo hice. Ya le había dejado claro que, si se trataba de la herencia, no pensaba que nuestra conversación tuviera sentido. Ella dijo que tenía algo más que decir. Le pedí que continuara, y dijo que había reflexionado mucho sobre lo que había sucedido. Sentía que me debía una disculpa. Comprendía que podría haber actuado de manera diferente y que, si yo estaba dispuesto a perdonarla y darle otra oportunidad a nuestra relación, podría pensar en ello y avisarle si estaría presente o no en su boda. Le dije que estaba bien, y colgamos. Ahora estoy realmente confundido. Una parte de mí estaba radiante con la idea de estar en su boda, pero también no puedo dejar de sentir que esto es solo una manera de ella quedarse de mi lado y eventualmente, obtener la herencia al mismo tiempo. Si ella está siendo genuina,
No quiero sabotear mi oportunidad de estar en su vida. Si digo que no, ella nunca más se pondrá en contacto conmigo. Así que decidí asistir a la boda. No necesito hacer nada a cambio de la invitación, simplemente seré un invitado, lo cual está bien para mí. Entiendo que pasar de ser alguien con quien no habla desde hace 8 años a ser alguien que la llevará por el pasillo en su boda es un gran salto. Realmente espero que sea el inicio de un nuevo capítulo y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Agradezco a todos por escuchar y espero que animen por mí. ¿Te gustó el vídeo? Deja tu like e inscríbete en nuestro canal. Y no olvides que hay otros 2 vídeos increíbles disponibles para que los veas. Esperen los próximos vídeos. Y hasta pronto.